quiero daros especialmente la enhorabuena. Hoy no es un culto cualquiera, es un culto especial. El mundo nos está tentando con cosas que no nos convienen realmente. Y para mí no ha sido algo casual. O sea, yo cuando sentí que el culto de avivamiento coincidía con el eclipse, dije, gloria a Dios. Digo, exactamente, nadie va a eclipsar. Y sí que lo sentí como una prueba de vamos a ver quiénes estamos firmes y quiénes igual se están dejando llevar por las cosas del mundo, ¿no? Y por ahí va un poquito la prédica de hoy. Así que, primeramente, daros la enhorabuena y quiero que os deis un fuerte aplauso a todos vosotros. Claro, como todos lo hacen, esta es una frase que he recibido muchos días. Si todos lo van a hacer, si todos van a quedar para ver el eclipse. Yo he quedado para predicar la palabra de Dios. Y como todos lo hacen, tú también. Y como todos piensan así, pues tú también. Y como todos tienen esto, pues tú también tienes que tenerlo o tienes que hacer lo mismo, ¿no? Y cuando tú te plantas y dices, no, ahí viene la controversia, ¿no? ¿Y por qué no? Pues si todo el mundo lo hace, si todo el mundo lo va a ver, si es una cosa única que nunca más se va a volver a ver. Y te dicen que no seas tan radical, que no seas tan fundamentalista. Y eso hace que nos demos cuenta que vivimos una sociedad donde se nos presiona, donde intentan conformarnos para que seamos todos iguales, para que lo normal se convierta en eso, en la norma y que todos nos adaptemos a ella, nos conformemos a ella. Y lo interesante es que esto no es algo nuevo. Esto es algo que la Biblia ya nos lo muestra y hay un pasaje hermoso que todos conocéis que sucedió hace miles de años donde 3 jóvenes creyentes, verdaderamente creyentes en Dios, escucharon el mismo mensaje. Pero si todos lo van a hacer, vosotros también, cuando oigáis la música, arrodillaos, adorar a la estatua. Y ellos tuvieron que decidir si obedecer las órdenes que venían del rey o obedecer lo que Dios les había dicho. Que no se arrodillasen ante ninguna imagen, que no adoraran a ningún otro Dios que a nuestro Señor. ¿Ante quién te inclinas? Es la pregunta que quiero haceros, hermanos. ¿Ante quién nos inclinamos? ¿Ante quién estamos dispuestos a desobedecer a Dios? Porque quiero hacer una aclaración. Realmente el eclipse es parte de la creación divina. Dios creó los cielos y la tierra. Dice en Génesis 1:16, hizo Dios las 2 grandes lumbreras. Y en Salmos 19:1 declara, los cielos cuentan la gloria de Dios. Realmente puede ser una oportunidad magnífica de adorar y darle gracias a Dios por su creación. Yo lo hago habitualmente, me encanta el mar, me encanta la montaña y cada vez que tengo oportunidad disfruto del sol, de la luna, de las estrellas, de toda la creación divina de Dios. Y le doy las gracias porque me ha permitido disfrutarla, habitar en ella. Pero no lo pongo por encima de él. No lo pongo como un ídolo al que adorar o al que venerar, ¿no? Y efectivamente, observar el eclipse no es un pecado, pero lo que sí que puede ser un pecado es dónde pongamos nuestro corazón. Si esa presión social determina cuál es nuestra obediencia de cara a Dios. Porque hoy va a ser que estemos obligados a ver el eclipse porque el amigo, el compañero de trabajo, el cuñado ha organizado una fiesta, una barbacoa y venga, vamos a verlo. Y ponte las gafas. ¿Y cómo no vas a tener las gafas? Pero eso no es lo importante. Pero el tema es que si tú cedes hoy ante esas cuestiones, ante esas presiones, mañana será otra cosa. Y el diablo es muy astuto. Él no te va a decir que niegues a Dios así a la primera. Te va a ir mandando civilinamente circunstancias para ver cómo flaqueas. Y realmente el orden establecido en el mundo funciona así. Está probándonos con cosas pequeñas, con cosas que incluso parece ridículo ir en contra. Dices, pues ¿qué más da? Si da igual. Pero por ahí Él está probándonos, a ver si somos moldeables, si somos manejables. Si en lugar de ser un rebaño de Dios, estamos siendo un rebaño de cualquiera que nos guíe. Porque las presiones van a cambiar, la cultura cambia. Las presiones que recibíamos hace 20, 30 años, pues no son las mismas que ahora. Yo veo a mis hijos y digo, wow, la cantidad de impacto que reciben a través de la televisión, de las redes sociales. Cosas que a mí me tocó confrontar con 20 años, ellos ya con 14, Miguel Ángel, incluso Lía con 8, cosas que no son propias de su edad, ya tienen que saber discernir, cuando todavía ni siquiera están preparados para ellos.
La pregunta que nos debemos hacer es ¿quién gobierna mi conciencia? Porque la Biblia dice en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Teniendo claro esto, ese es el filtro sobre el que debemos establecernos. Y Daniel 3 nos enseña precisamente cómo hacerlo. Vamos a ver en el ejemplo de estos jóvenes cómo obedecerle a Dios antes que a los hombres. El mundo construye estatuas y después te dice que te inclines ante ellas. Te va creando ídolos, nos va creando necesidades y luego dice sométete a ellas, inclínate a ellas. Daniel 3 comienza con Nabucodonosor levantando una gran estatua y no era solamente algo artístico, algo hermoso, bello que contemplar. Era una declaración de autoridad, había una intención de someter al pueblo. Y después da la orden, cuando suene la música todos tienen que inclinarse. Hay instrucciones precisas de cómo inclinarse. En Daniel 3:5 dice, al oír el son de la bocina os postraréis y adoraréis la estatua de oro. Fijémonos en la palabra todos. El objetivo era, como decíamos antes, uniformar, conformar a toda la masa en que todos hiciesen lo mismo. Nadie debía quedarse de pie. Y aquí encontramos uno de los grandes conflictos que tenemos en la vida cristiana. El mundo no solamente quiere que pensemos de determinada manera, quiere que nos conformemos, que seamos todos iguales, que llevemos una vida robotizada, todos por el mismo caminito, que nadie se salga del redil. Y Pablo nos escribe en Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, donde nos indica, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra conformarse tiene la idea de adoptar el molde de algo. El mundo nos dice, meteros en el molde. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? ¿Nos vamos a adaptar a ese molde, nos vamos a conformar a él o vamos a hacer la voluntad de Dios? Porque Dios nos dice, no te conformes a este mundo. Haz mi voluntad. Porque aquí estamos de paso, es algo pasajero, también tenemos que entender eso, relativizarlo con respecto a la eternidad que tenemos asegurada con Dios. La Biblia ya había advertido sobre esto, tanto en Éxodo 23, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y más adelante, en el versículo 5, nos dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Qué instrucción más clara, ¿no? En Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Y Jesús mismo utilizará este principio siglos después cuando Satanás le tienta después de pasar 40 días en el desierto y le ofrece los reinos del mundo. Le sube a un lugar alto y dice, mira, aquí tienes todos los reinos, todas las naciones del mundo. Y en Mateo 4:10 Jesucristo le contesta, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Vemos el hilo bíblico cómo va dándonos instrucción de que solo a Dios, que solo nos conformemos a Él, que solo obedezcamos a Él. Porque la adoración pertenece exclusivamente a Dios. Tengamos esto presente de cara a ciertas cuestiones y todos tenemos pasiones en el mundo. A todos nos gusta un tipo de música, un equipo de fútbol, incluso podemos estar apasionados por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros hobbies, pero que tengamos clara la diferencia entre ser apasionados con la vida, disfrutar de este mundo, a tener una adoración a esos ídolos, a esas pasiones y a esos hobbies. Porque la idolatría no siempre parece algo religioso. A veces pensamos que la idolatría es adorar a una virgen o seguir ciertos ritos o practicar ciertas prácticas espirituales o religiosas. Pero Pablo ya nos lo dice en Colosenses 3:5, cuando dice la avaricia que es idolatría. El dinero mismo puede convertirse en un ídolo. Tu profesión, tu carrera universitaria, tu familia, como os decía, tantas cosas en este mundo pueden ser un ídolo. Incluso la misma aceptación, buscar la aceptación de los demás puede ser un ídolo. O la búsqueda de la comodidad, la seguridad, el no querer líos, también forma parte de eso. Decir, no, yo no me quiero complicar la vida. Eso también puede ser un ídolo. La búsqueda del éxito por el éxito se puede convertir en un ídolo que te deje vacío. La ideología, la política, tu propia imagen, que estés más preocupado de la imagen que transmites a los demás que de la imagen que le estás transmitiendo a Dios. Incluso el miedo de cualquier tipo puede gobernarnos. Puedes tener un miedo, una fobia que esté siendo tu ídolo porque te está gobernando, te está sometiendo. Jesús dijo en Mateo 6:24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso la pregunta esta noche no es simplemente si tienes una estatua en tu casa,
La pregunta es, ¿hay algo que ocupa el lugar de Dios en tu corazón? ¿Ese lugar que es exclusivo para Dios, tú lo estás ocupando con algo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos. Porque la presión social quiere que cambies tu convicción por aceptación. En Daniel 3, del 13 al 15, vamos a ver los versículos 13 y 15 de Daniel 3, aquí se nos presenta a Nabucodonosor furioso. Él ya había mandado el edicto, se lo habían informado a todos los pueblos, a todas las naciones. Toda la jerarquía del imperio estaba bien informada de lo que tenían que hacer. Y en este caso se entera que los judíos pues, no estaban dispuestos a adorar a la estatua. Y llama a Sadrach, Mesach y Abednego y les da otra oportunidad. Les dice, bueno, es que no os habéis enterado, que esto va en serio. Esta vez hacerlo bien, no complicamos las cosas. Si es mucho más fácil, si es que con que adoréis ya está perfecto. Si además todos lo han hecho, ¿por qué vosotros vais a ser diferentes? ¿Por qué vosotros no? ¿Os dais cuenta? La presión no siempre empieza con una amenaza. Te pone en un lugar de, si lo más fácil es hacerlo, ¿para qué te vas a poner? ¿Para qué vas a hacerlo difícil? Y a veces empieza pues eso, vamos hombre, ¿qué más da? Si no pasa nada, si todos lo hacen. No seas exagerado, ¿cómo tú que eres tan religioso, ¿por qué te vas a negar a eso? No seas tan radical. Tienes que adaptarte, tienes que ser como los demás. Y de repente esa convicción que tenemos nosotros en nuestro Dios se empieza a negociar, empiezas a tambalear. En Salmo 1 podemos ver cómo se produce ese cambio, de tener una convicción firme si vemos Salmo 1, en su versículo 1, donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Primero escuchas, primero te dejas aconsejar por los malos, luego ya vas caminando hasta que llega un punto que te detienes y te sientas en la silla de los escarnecedores. Finalmente terminas sentado. La prisión funciona así, te va llevando de un estado a otro hasta que una pequeña concesión se puede convertir en una gran transformación. Nos advierte en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No nos dice guarda tus acciones, es previamente. El problema no es cuando tú ya cometes un pecado, cuando tú ya fallas, cuando tú te caes, sino previamente, cuando tú ya estabas dejando entrar pensamientos en tu cabeza, porque no guardaste tu corazón. Es importante que entendamos que también en estos 3 chicos la situación no fue casual, de que ese día se les ocurrió a los 3 de repente no aceptar las órdenes del rey, sino que ya venía desde sus inicios, desde que fueron al cautiverio, cómo se guardaron, cómo fueron siendo fieles a Dios, lo que les invitó a tomar esa decisión tan valiente, ¿verdad? Porque ellos demostraron que se puede vivir en Babilonia, pero no ser Babilonia. Podemos vivir en este mundo, llevar una vida normal, cotidiana, pero no conformarnos a este mundo. Esto es fundamental. Sadrach, Mesach y Abednego estaban en Babilonia. Ellos no estaban en Jerusalén, ni estaban en un monte, ni en un monasterio, llevando una vida monacal, ni estaban metidos en una cueva donde nadie los perturbase. Ellos estaban viviendo dentro de una cultura pagana, trabajaban, vivían, hacían todo allí, tenían incluso responsabilidades, les habían puesto en posiciones altas dentro de esa sociedad, pero Babilonia no había conseguido convertirse en su Dios. Ellos seguían siendo fieles al Dios de Israel. Jesús dijo en Juan 17, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto se lo estaba diciendo a sus discípulos, a sus seguidores. Él no estaba diciendo, oye, apartarlos del mundo que se van a corromper, vamos a llevarlos a un lugar inhóspito donde no tengan ningún tipo de mezcla, como practican muchas religiones del Oriente, ¿no? Donde se meten en una cueva y están ahí meditando y no hacen otra cosa más que meditar. No, Jesús habla de que no los quites del mundo. Lo que pido es que los guardes del mal, que el mal no los dañe. Y en el versículo 18 de ese mismo capítulo de Juan 17, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. No somos llamados a escapar del mundo, a decir, bueno, pues ahora cojo y me aíslo, no participo de nada del mundo, sino somos llamados a vivir en el mundo sin que el mundo gobierne nuestro corazón, que nuestro corazón esté siempre Dios ocupando su lugar. Y ahí es donde vamos a poder demostrar la fe que tenemos en nuestro Dios, porque la fe se demuestra cuando obedecer a Dios cuesta, no cuando todo nos va bien,
cuando todo va felizmente como queremos, como deseamos, es fácil creer en Dios, tener confianza en Él. Pero cuando se pone la situación crítica, cuando hay pruebas, es ahí cuando obedecer cuesta. Y es donde demostramos la fidelidad a Dios. Vamos a verlo en el versículo 16, donde Sadrach, Mesach y Abednego responden: no necesitamos darte una respuesta acerca de esto. Son tajantes. No están buscando una salida o negociando. No hay negociación posible con ellos. Ellos ya habían tomado una decisión. Y como os decía antes, ellos ya venían preparados sobradamente para responder certeramente ante esa cuestión. Entonces llegamos al versículo 17, donde dice: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Tremenda declaración de fe. Dios puede. Dios puede sanar, puede proveer, puede restaurar, puede abrir una puerta, te la puede cerrar, te puede librar o te puede apartar. En Efesios 3:20 dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es sencillo, nuestro Dios puede. Pero ahora viene la parte más poderosa del mensaje. ¿Y si no? ¿Y si Dios decide que no te va a sanar como tú quieres? ¿Y si Dios decide que no te va a proveer en la medida que tú anhelas, que tú deseas? ¿Y si Dios decide que ese trabajo no te lo va a dar ahora? ¿Y si Dios decide que ese viaje a Paraguay no se va a dar ahora? ¿Y si Dios dice que esa relación, esa pareja no te va a llegar ahora? Incluso ahora, o que decide que no es tu vida, que no es lo que Dios quiere para ti. En Daniel 3:18, en el versículo 18, por favor, es cuando ellos hacen esa declaración. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Wow! Esto habla a mi vida tremendamente, porque yo muchas veces he negociado con Dios. Le he dicho: si me das esto, yo te sirvo. Y cuando veo que no me lo da, reniego y le digo: pues no te voy a servir. Te va a servir otro, porque yo no. Porque estoy disgustado, estoy triste, estoy mal. Y esta palabra ha venido a mí para confrontarme y decirme: tienes que confiar en Dios a pesar de que tus planes no salgan. No eres menospreciado, no eres menos hijo de Dios porque los planes de Dios no sean los que tú anhelabas. Puede ser un retraso o puede ser tan increíblemente mejor que los planes de Dios sean sorprendentes para ti. Porque fijamos cómo luego va haciendo la obra con estos tres chicos, ¿no? En Job vemos esa misma actitud, en Job 13:15, donde él dice: aunque él me matare, en él esperaré. Tremendo, ¿verdad? Job no dice: confiaré en Dios solamente si las circunstancias mejoran. Si me empieza a ir un poco mejor, estoy mal, ¿no? Pero si va mejor, no, dice: mira, aunque me mate, en él voy a seguir esperando. Habacuc expresa algo parecido. En Habacuc 3:17-18 es donde nos dice: aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Veis la palabra? Se repite: aunque. En Daniel: y si no. Aunque. Eso es fe. Aunque no se te cumpla lo que Dios quizás te ha prometido, confía, sigue esperando. Aunque la visión tardare, siempre tiende a esperar. La fe madura no dice: Dios hará lo que yo quiero. Yo pensaba que tener fe era confiar en lo que yo quería que se iba a cumplir. Y encabezonado. Y incluso tomando malas decisiones, ¿no? La fe madura dice: Dios sigue siendo bueno aunque no haga lo que yo quiero. Él es siempre bueno, Él es siempre fiel, siempre es justo, Él es eterno. ¿Qué liberación realmente produce en tu vida cuando tienes esto claro? Porque ya no tienes que agradar a nadie, ya no tienes que lograr nada absolutamente, ya no tienes que tener ni mejor empleo, ni incluso mejorar tu matrimonio. Dios te lo va a bendecir y te lo va a mejorar, ni incluso encontrar la mejor pareja posible. Dios ya la tienes cogida. Pero ¿y si no? Confía en Él. Hebreos 11 habla precisamente de esto, nos habla de la fe. Al principio menciona personas que por la fe han conquistado reinos, alcanzaron promesas, cerraron la boca de los leones, escaparon del filo de la espada. Pero después nos habla de otros que fueron torturados, sufrieron burlas, fueron encarcelados, padecieron persecución. Y todo radicaba en la misma fe, tanto para conseguir esos logros como para soportar tremendas pruebas.
La misma fe produjo distintos resultados. ¿Por qué? Porque la fe no está fundamentada en Dios hará lo que yo quiero. La fe se fundamenta en que Dios es digno de mi confianza. Y fijaros en el ejemplo de estos 3 muchachos, que obedecer a Dios no significa que nunca entrarás en el horno. A todos nos ha pasado, ¿no? Que empezamos la vida cristiana y decimos, ¡guau! Ahora sí, ahora ya todo va a cambiar, ya no voy a pecar y Dios me va a proveer. ¡Buah! Esto va a ser, vamos, todo a pedir de boca. Y afortunadamente no se suele predicar eso. Pero cuando nos dicen que prepárate, no, a mí no me va a pasar. Todos pensamos que nos va a ir bien, ¿no? Pero la prueba va a suceder, porque hay propósito en ella. Fijaros, si vemos en los versículos 19 al 23, vemos que a estos muchachos los atan, los lanzan al horno de fuego. Y aquí hay que destruir esa idea equivocada de ser fiel a Dios no significa que nunca tendremos problemas. Pensamos que por nuestras obras, que al ser buenos, que al ser fieles a Dios, pues ya desaparecerán todos los problemas. Y eso nos lleva a veces a confrontarnos, a encontrarnos en esa situación de sentirnos atados, sentirnos oprimidos, sentirnos en el horno de fuego donde tenemos temor a abrasarnos y pensamos, ¿qué he hecho mal? Si yo estoy siendo fiel, si yo estoy obedeciendo. Pues prepárate porque Dios te quiere procesar a través de esa prueba. Y es así como estos 3, a pesar de que habían obedecido a Dios, no se habían postrado ante la estatua, eso no les libró de entrar al horno. O sea, Dios no llegó y dijo, uy, no, estos 3 fuera, no entran. No, Dios permitió que entrasen al horno de fuego. Es más, se enfureció la ira del rey y subieron el termostato, 7 veces más calor hacía. Tanto calor hacía que los que los iban a echar se quemaron vivos. Y estos 3 fueron fieles, fueron perseguidos, los 3 confiaron y fueron atados. Jesús nunca les prometió una vida sin dificultad. Y lo mismo nos dice a nosotros. No vas a vivir una vida fácil. Vas a vivir una vida con propósito. Y para ello tendrás que atravesar ciertas dificultades. Porque nos decía en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pedro también escribió en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Pedro no está diciendo, si viene el fuego, significa que Dios está abandonado. Y eso también nos pasa a los cristianos. Cuando viene la prueba, cuando viene una situación que nos avergüenza, pensamos que ya Dios se ha olvidado de mí. Dios no me quiere y por eso tengo que pasar esta situación. Y ahí ponle tú la situación que tú hayas pasado o la que estés pasando y analiza si Dios te está dejando de lado o simplemente está probándote. Y fijaros, Pedro dice, si viene el fuego, significa que Dios no te abandonó. Dice, no os sorprendáis. O sea, da por hecho que vas a pasar por el horno de fuego. Dice, no te sorprendas si te va como no esperas. No te sorprendas si vives una prueba difícil. Pero fijaros lo siguiente, si entramos en el horno, adivina quién está ahí. Si entramos en el horno, Jesús va a estar ahí. Lo vemos en 24 y 25 de Daniel 3, en esos versículos donde Nabucodonosor está mirando y dice, vamos a leerlo juntos. Se levantó presuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entraron 3, pero ahora hay 4. No están solos. Y aquí encontramos una verdad gloriosa. Dios no siempre evita el horno. Dios no siempre va a evitar la prueba. Dios es un Padre bueno, un Padre amoroso, que no va a quitarnos la prueba del medio. Pero lo que sí que va a hacer es que a pesar de la prueba, a pesar del horno, Él siempre va a estar ahí. Él nunca abandona a sus hijos. Entonces, si tú en algún momento estás sufriendo las dificultades de la prueba, estás pasando una aflicción, reconoce a Cristo en medio de ello. Que el dolor, que la tristeza no te dejen, no te nublen el poder discernir, de sentir la presencia de Dios en medio de todo eso. Porque ya nos lo advertía en Isaías 43, 2, donde nos dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
No dice nunca pasarás por el fuego, sino dice cuando pases por el fuego. Está dando por segura la prueba. Y luego yo estaré contigo. Eso es. Tener claro que Jesucristo va a estar con nosotros en toda situación. La promesa no es que va a haber ausencia de fuego, sino la promesa es que la presencia de Dios estará contigo en medio del fuego. ¿Tenemos claro? Para que si tú estás pasando una prueba, desde ahora mismo tengas presente que Dios está contigo. Y para que cuando venga, porque muchas veces lo podemos tener claro ahora que podamos estar bien, pero cuando venga la prueba, cuando venga la situación que no seamos capaces de entender, saber que Dios va a estar ahí, que Jesucristo va a estar cuidándonos para que no nos quememos ni un pelo. En Mateo 28:20 nos dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos días? No los días impares, no de lunes a viernes, no solo los fines de semana, sino todos los días buenos y los días menos buenos, los días de victoria y los días de enfermedad, los días donde hay trabajo y los días donde estamos desocupados, los días en que todos te aceptan y te dicen lo guapo y divino que eres, o los días que te rechazan y te excluyen. Jesús va a estar contigo todos los días hasta el fin. En Hebreos 13:5 nos dice, no te desampararé ni te dejaré. Por eso podemos decir, aunque camine por valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así escribía David en sus salmos. Fijaros lo que acontece también, que no solamente Jesús está con ellos en medio de la prueba, en medio del fuego, sino que además el fuego hizo una cosa muy especial. Quemó las cuerdas. El fuego a veces es necesario para quitar cosas que no nos dejan avanzar. Él quemó las cuerdas, el fuego, pero no quemó a los hombres. Entraron atados, pero dentro del horno aparecen sueltos. Es lo que más le sorprende también a Nabucodonosor. Dice, están sueltos. Y ya no son 3, son 4. Y además el fuego no los destruyó. A veces Dios permite una prueba que termina haciendo algo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. ¿Cuántas veces no has pasado por algo, una situación, que te ha llevado a un nuevo nivel? Que te ha llevado a una nueva relación con Dios, porque has podido conocer a un Dios verdadero. Has probado tu fe y te ha permitido tener una mayor consciencia de lo que Dios es en tu vida. Y Dios va abriendo puertas y Dios permite que pases por el fuego y no te quemes. Yo recuerdo una historia donde tuvimos que hacer algo parecido, no tuvimos que meternos en un horno, pero en una situación muy, muy agobiante. Lidia estaba a punto de nacer, incluso yo creo que había nacido ya. Y unos conocidos vivían de ocupas. Teníamos varios conocidos en el barrio que vivían de ocupas. Y claro, surgió la tentación, como todos lo hacen, como todos se meten, que es del banco, que no es de nadie, y esa gente vivía ahí y más se acomodaban y tal. Y ante nuestra situación, que vivíamos en una habitación los 4, Lidia recién nacida, y con una presión muy fuerte, porque no era la dueña, era la que tenía el contrato de alquiler a su nombre, pues realquilaba las habitaciones. Entonces, claro, cuando vio que ya éramos, en lugar de 3 éramos 4, dijo, wow, esto se complica. Y luego pudimos entender que la mujer lo que tenía era mucha presión por el hecho de que nosotros podíamos acapararnos del piso, porque lo que estaba haciendo ella era ilegal y nosotros podíamos tener una situación de vulnerabilidad que hiciese que le quitasen el piso. Eso luego entendimos después para un poco entender cuál era su reacción con respecto a nosotros. Ante esa situación estábamos muy desesperados porque los ingresos no eran suficientes como para pagar fianzas, 3 meses de adelanto y pagar el triple por un piso, y una habitación era imposible que te alquilasen, aparte que no era lo que nos cubría las necesidades. Entonces la tentación llegó, le decía, oye, como todos lo hacen, tú también, venga, y esta noche a las 10 quedamos, cortamos los hierros, entráis y ya la casa es vuestra. Y dices, ¿te hace hasta dudar? Dices, wow, ¿será lo que Dios quiere? ¿Será esta una oportunidad para que yo me ahorre el alquiler durante unos meses, pueda ahorrar un dinero? Claro, tú siempre pensando en hacer bien las cosas y tal. Hasta que fue la palabra de Dios la que te quita toda duda, la que te dice lo que tienes que hacer. Abrí la Biblia por Salmos, dije, pues muy bien, en Salmos, qué bonito, tal. Y luego en Proverbios, otro movimiento de páginas que yo pedía, orando a Dios, que me hablase a través de la Biblia, donde me dijo, la pesa falsa es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Y dije, pues yo le voy a agradar a Dios. Yo no sé dónde vamos a acabar viviendo, pero yo
y le dije, Rosa, llámale a este chico que no, que deje sus herramientas, que no vamos a entrar, porque no es correcto. Nosotros siempre, cuando no hemos podido pagar un alquiler, nos hemos movido, nunca hemos dejado mal a la gente. Digo, pues esto va a ser igual. Fijaros cómo luego obró Dios en esa situación. Porque nos pusimos en una situación difícil, había como una oportunidad y el chantaje era de que, wow, si a lo mejor es la puerta que te está abriendo Dios. Pero conforme a la palabra, nada que ver. Y gracias a obedecer, a las 2 semanas nos llegó una bendición para poder pagar una fianza y mi mejor amigo me ofreció la posibilidad de alquilar conjuntamente con las 2 nóminas, poder acceder a un alquiler y durante unos meses él iba a estar compartiendo el piso con nosotros para luego ya dejarnos con el piso. Cómo Dios hizo sus cosas, acomodó todo el plan y simplemente nos quedamos anonadados diciendo, wow, cómo Dios ha estado con nosotros en todo momento, hemos tenido su palabra para guiarnos y luego, a pesar de la dificultad, ha abierto las pruebas para sacarnos airosos de la situación. Así que esto es un ejemplo de lo que ha pasado en mi vida y sigue pasando, porque muchas veces tienes que mantenerte firme, no ceder. Hace poco, pues, el tema del juego, ¿no? En mi trabajo siempre empezamos con que tenemos un grupo para jugar a la lotería. Y yo dije, pues no juego. El primer día era súper raro. Que no, si todos juegan, si son 2 euros y no sé qué. Bueno, dándome todas las justificaciones de por qué todo el mundo jugaba. Y dije, pues no juego. Esto ya fue hace 4 años. Ahora llegó el Mundial y lo mismo, una porra. Y te sientes tentado porque a todos nos gusta ganar y tal. Pero dices, ¿qué hago yo jugando una porra? Que no juego. Ah, pero no has jugado. Yo no. Digo, porque no tengo ninguna motivación en llevarme ningún premio y si gano, tampoco, ya no es esa historia, ¿no? ¿Y qué pasó? En lugar de ser juzgado negativamente, al final como una forma de respeto también, digo, mira, porque vienes siendo firme, o sea, mantienes un testimonio con el tiempo, ¿no? No es que un día haces una cosa y el día siguiente la contraria, ¿no? Y son ejemplos de cosas que me han pasado de cómo al final el ser fieles te recompensa. Al final siempre hay una recompensa en todo ello. Fijaros, estos chicos en el horno de fuego salieron y ni aún el olor del fuego tenían. Ellos mantuvieron su integridad. Pasaron por Babilonia, pero no eran Babilonia. Pasaron por el fuego, pero no olían a fuego. Estamos en el mundo, pero no tenemos que oler como el mundo. Pablo dice en 2 de Corintios, en el capítulo 2, versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo. La cuestión no es si vivimos cerca del mundo. Estamos mandados a ir al mundo, a conquistarlo para Cristo. La cuestión es a qué olemos espiritualmente. ¿Cuál es nuestra fragancia? ¿Cuál es nuestro aroma? ¿Olemos a Cristo o a la cultura en la que nos movemos? ¿Olemos a Cristo o a la presión social que ejercen sobre nosotros? Donde cada plan que nos ofrece el mundo, nosotros sí, porque claro, no voy a quedar mal. Y sí, porque... De hecho, mira, os comento, yo el primer año de trabajo vi como algo prioritario acudir a la cena de empresa y a la comida. Y estuvo bien, o sea, bien porque me guardé, tal, pero dices, no hace falta. No hace falta. Todo porque el qué dirán, por el que muchas veces se dice, vete a la cena porque así no hablan de ti, hablan del que no va. Entonces evitas que hablen de ti. Y dices, pues que llegó un punto que dije, no. Y mientras se mantengan en unos hábitos que no me agradan o que me van a exponer a situaciones en las que ya no me muevo, pues con esto quiero decir que no es que el ir a ciertos eventos sea pecado, pero sí tener muy claro el cómo nos va a mover el sitio. ¿Me explico? El que tú cuando hagas algo digas, bueno, eso me va a incitar a otra cosa o voy a saber manejarlo porque voy a estar firme en mi fe y no me voy a dejar impregnar por el mundo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Esta palabra conecta con Daniel 3, cuando dice Babilonia, inclinaos. Babilonia está diciendo, inclinaos. Y Pablo dice, no os conforméis. El mundo dice, todos lo hacen. Y la Biblia te está diciendo, no sigáis la corriente de este mundo. Que no confundamos lo moderno, ni lo actual, ni lo normal con lo común. Porque a veces cuando están diciendo, es que es normal, si es normal, no, es común. Lo hace la mayoría. Pero la mayoría no determina cuál es la verdad. Si nos dejásemos llevar por la mayoría,
madre mía. La cantidad de personas que hacen algo no convierte algo en correcto. No tenemos que preguntarnos cuántos lo hacen. Ah, bueno, si lo hace la mayoría, venga, va. Pues yo, como dicen, ¿no? Donde va Vicente, va la gente, ¿no? Tenemos que preguntarnos, ¿qué dice Dios al respecto? Y fijaros, estos chicos no estuvieron escaneando a ver cuántos se levantan, a ver cuántos se inclinan. Fueron los 3 únicos que se quedaron en pie. No era una cuestión de mayoría, era una cuestión de decir, ¿qué es lo que me pide Dios hacer? Y es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. En Hechos 5:29, los apóstoles están siendo presionados para dejar de predicar a Cristo. Es donde les dicen, no prediquéis en nombre de Jesús. Y la respuesta es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y necesitamos entender esto correctamente. La Biblia no nos está llamando a ser personas rebeldes. Porque en Romanos 13:1 es donde nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. O sea, tenemos gobernantes, tenemos reyes para poder someternos a sus normas y tener todo un orden, ¿no? En 1 de Pedro 2:13 dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana. Por tanto, el cristiano es una persona que respeta y hace respetar a las autoridades, obedece las leyes, cumple las responsabilidades, pagamos impuestos, respetamos las normas y buscamos vivir pacíficamente, no en revolución ni en rebeldía. Pero ninguna autoridad humana es Dios. Que no pongamos a las autoridades de este mundo por encima de Dios. Porque las autoridades sí que son reales, son verídicas, pero no son absolutas, no están por encima de Dios. Y nuestra lealtad última tiene que ser al Señor. No toda norma es una estatua de Nabucodonosor, ¿vale? O sea, ahora porque el gobierno diga que hay que ver el eclipse, bueno, pues se puede ver o no, pero eso no lo convierte en un ídolo por sí. O el hecho de que mañana el gobierno diga que tenemos que poner las sillas negras, pues oye, pues si hay una explicación razonable, pues se puede aceptar y decir, bueno, pues hay una motivación, ¿no? Pero tenemos que saber discernir cuando hay algo que está conforme a la palabra de Dios y cuando no. Imagínate que mañana dicen, no, ya, pues mañana todas las mujeres a partir de 30 años que se embaracen tienen que abortar. Ahí sería una cuestión donde deberíamos rebelarnos absolutamente porque va en contra de la palabra de Dios. Por mucho gobierno, por mucho a uno que lo declare. Entendemos este concepto, ¿verdad? La batalla más profunda es en contra del qué dirán. Esa es la batalla que estos chicos libraron con garra. Podían quedarse solos, de hecho fueron los 3 únicos que se quedaron en pie. Cuando todos se inclinaron, ellos permanecieron de pie y para eso se requiere de valentía. Cuando nos dejamos mover por el qué dirán, es ahí donde tenemos una fuerte lucha. Jesús dijo en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo. Y más adelante, en los versículos 32 y 33 de Mateo 10, nos recuerda que debemos confesarle delante de los hombres. Pablo dice en Gálatas 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y más adelante dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, aquí nos habla de que hay una incompatibilidad. Si mi prioridad absoluta es agradar a los hombres, agradar a mi jefe, agradar al vecino, agradar a mi familiar, a mis amigos, va a ser imposible ser completamente siervo de Dios. Porque va a llegar un momento que Jesús diga, haz esto, y que tu entorno, el mundo, te diga, no, haz lo contrario. Y ahí vas a tener que elegir. Entonces, si tenemos claro quién gobierna nuestro corazón, va a ser sencillo. Hablamos antes, estos 3 chicos ya venían con una trayectoria, venían con una firmeza en su fidelidad a Dios, con lo cual no les resultó tan casual el contestar de esa manera al rey. Dijeron, no, es que no hace falta ni que nos preguntes. La respuesta está clara. Cuando tú estás firme, cuando tu relación con Dios es cotidiana, es diaria, ante las provocaciones del mundo vas a saber responder en cada momento. Y vas a poder adaptarte, decir, no, aquí sí y aquí no. Esto sí y esto no. Y para eso necesitamos una convicción personal. Sadrach, Mesach y Abed-Nego no tenían sus propias convicciones. Tenían sus propias convicciones. O sea, no eran como algo, bueno, ¿qué hacemos? Pues a ver, lo que diga Daniel. Si os fijáis, Daniel no aparece en esta escena. Ellos habían compartido con Daniel. Habían crecido en el liderazgo con Daniel. Pero ellos no estuvieron diciendo, bueno, vamos a esperar a que venga Daniel a ver qué hacemos. Ellos ya tenían la convicción firme, porque practicaban una relación
diaria con Dios. Y eso demuestra tu madurez espiritual. Aquí vamos a hablarnos como iglesia. En la iglesia no podemos pretender de que a ver qué dice Pilar, a ver qué dice el pastor, a ver qué dice Pablo. No, tú ya tienes que tener una convicción para que en el momento en que tú estés solo, que no estés rodeado de los hermanos de la iglesia, puedas tomar la decisión correcta. Y los hermanos te van a acompañar, los líderes te van a poder aconsejar. No vamos a ir solos, ¿verdad? Pero necesitas desarrollar una relación personal e íntima con Dios. Segunda de Timoteo 3, 15, 17 nos recuerda que las Escrituras no hacen sabios para la salvación, nos hacen sabios para la salvación y nos preparan para toda buena obra. Efesios 6, 17 llama a la palabra en su armadura la espada del Espíritu. No podemos permanecer firmes en una cultura cambiante si no conocemos la palabra inmutable. El mundo va a cambiar. Está anunciado aquí. Incluso en Apocalipsis nos da todo lujo de detalles de lo que va a acontecer. Pero la palabra no cambia. La palabra va a prevalecer. Entonces, si tú te ciñes a la palabra, la utilizas como espada y le haces caso, eres obediente a lo que Dios manda aquí, cuando llegue la prueba vas a saber qué responder. Cuando llegue el momento, Dios no lo quiera, que tengamos que decidir si ponernos la marca o no, no vamos a dudar, ni vamos a ser engañados. Porque no te va a llegar, te voy a poner la marca de la bestia. Así no va a llegar. Nos lo van a disfrazar, nos lo van a envolver. Y no va a ser algo brusco. Van a hacer como a la ranita, donde van subiendo el nivel. Estás en la cazuela y te van subiendo la temperatura. Y como todo el mundo se queda, pues ¿qué más da? Si todo el mundo lo hace, yo me quedo aquí. Si se está tan a gusto. Oye, pues hace un poco de calor. No, pero tampoco se está tan mal. Y va subiendo, hasta que un día ya te quedas totalmente dormido, que ya ni reaccionas. Y es cuando ahí ya te dan el último giro de fuego y te acaban cociendo en tu propio caldo. Sin embargo, si estamos conectados con Dios, vamos a poder detectar todas las situaciones donde nos quieren gobernar, donde quieren someternos, donde nos están diciendo, inclínate, y podamos decir, pues no. Y nos van a poner a prueba, porque es una especie de voto. Nos van a poner como una prueba, porque van a decir, bueno, a ver, ahora vais a poder fumar subidos en el banco. Y gracias a Dios los que no fumamos, porque entendemos que eso no le agrada a Dios y no nos edifica. Pero yo viví esa situación cuando empezaron en España, primer país donde empezaron a dar esa orden, ¿no? De no se puede fumar en las discotecas. Y algo que aparentemente es algo bueno, ellos lo utilizaron para ver cómo reaccionábamos, cómo éramos de moldeables, de aleccionables. Y se dieron cuenta de algo, que éramos demasiado borregos, que no hacía falta ni policía, que las mismas personas iban a hacer de policía los unos de los otros. En muy pocas semanas no hacía falta ni... La propia gente se salía, fumaba fuera, luego para adentro. Se conformaron a este mundo. Un ejemplo que puede ser banal, que incluso podemos todos decir, oye, aplaudirlo, que es bueno, que no se fume en ciertos sitios, que se erradique el tabaco, tal. El propósito que había detrás es de ver cuánto éramos de moldeables. Y así podíamos estar largo rato describiendo muchas instrucciones, muchas normas del mundo, que aparentemente son por el bien común, que nos lo venden como que es favorable para todo el mundo, pero lo que están buscando es someternos. Y así es como irá poco a poco, llegando hasta que un día, pues a muchos les pongan el sello, la marca de la bestia, y ahí será un momento duro, porque será tan crudo como que personas digan, no, pero si todo el mundo lo hace, pero si me quedo fuera, es que si no lo hago no voy a poder comprar, y si no compro no voy a poder dar de comer a mis hijos. Y habrá personas que por sus hijos o por situaciones, pues acaben aceptando lo que ya la palabra está diciendo que no deben aceptar. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Estar listos, preparados y detectar cada encuesta que nos llegue en formato de una norma absurda, de una norma que tengamos la actitud de no me da la gana. En lugar del no quiero líos, que no me da la gana. Que no tengo por qué aceptar una norma absurda, sin ir en contraveniencia de otras leyes, ¿no? Pero que seamos insumisos. En ese sentido de decir, oye, que no tengo por qué aceptar esto. Y que llevemos una vida con integridad y con una relación genuina y verdadera con Cristo. Porque el avivamiento no es solo fuego en la reunión. O sea, el avivamiento, hoy estamos en un culto de avivamiento
y no solamente es, wow, gloria a Dios, hemos cantado alabanzas, hemos adorado, hemos recibido palabra de Dios, la recibimos, pero luego ¿qué? Al día siguiente estamos inclinándonos ante nuestras estatuas, inclinándonos ante el mundo. El avivamiento tiene que producir obediencia. De nada nos sirve cantar que Jesús es el Señor si al día siguiente tu Señor son tus aficiones, son tus vicios, son tus adicciones o esos ídolos que hemos hablado al principio, ¿verdad? Romanos 12:1 dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Realmente un verdadero avivamiento es, Señor, todo mi cuerpo, toda mi vida, todas mis decisiones pertenecen a ti. Eso es estar verdaderamente avivado. Jesús es el único ante quien nos inclinamos. Teniendo eso claro, dice, yo me inclino ante Jesús. Filipenses 2:9-11 dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y después, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Qué hermoso, ¿no? De inclinarse ante una estatua de oro, ante una norma del mundo, a venir a arrodillarse y que se anuncie que toda rodilla se doblará ante Jesús. Daniel 3 nos está preguntando ¿a quién te inclinas? Y Filipenses 2 nos dice que ante Jesús. No ante Nabucodonosor, no ante una cultura, no ante una ideología, no ante un miedo, que nunca sabemos a veces por qué tenemos miedo a ciertas cosas, y Dios nos lo va a mostrar para librarnos de ese miedo, que no tengamos una inclinación al dinero, hacia el éxito, hacia nuestras profesiones, ni siquiera ante una persona que nos caiga bien, que solo nos inclinemos ante Jesús, porque Él es digno. En Apocalipsis 5:12 nos dice, el Cordero que fue inmolado es digno. Él es digno de nuestra obediencia, de nuestra adoración, de nuestra fidelidad y de nuestra atención. Tu fidelidad puede ser un testimonio. Fijaros cómo el miedo al qué dirán se convirtió en una demostración de exaltación, de un buen testimonio. Nabucodonosor dice, bendito sea el Dios de ellos. Él reconoció que estos tres hombres no se inclinaron ante la estatua y su obediencia produjo un testimonio hermoso. Fueron desatados, no fueron quemados, salieron vivos del horno de fuego y ahí hubo un reconocimiento no solamente a su valentía, sino que ellos servían a un Dios fiel, un Dios todopoderoso. Y es ahí donde tu fidelidad puede dar fruto a través de un buen testimonio, puede predicar mucho más que unas palabras. Porque quizás tu compañero de trabajo cierre sus oídos, su corazón ante un sermón, a que le hables de la palabra, pero él va a estar observando fielmente cómo caminas, cómo procedes. Sobre todo te van a ver cómo reaccionas bajo presión. Cuando la cosa se ponga difícil, ahí tú vas a ver la respuesta. Y si tus convicciones son reales o no. Yo recuerdo, hace poco los compartí, que en unas elecciones pasadas estaba yo en un colegio electoral participando ahí de la actividad y coincidí con una persona que congeniamos muy bien desde el principio, empezamos a hablar y a media de la tarde ya habíamos pasado varias horas juntos, me pregunta, dice, ¿tú eres cristiano, no? Yo, sí, ¿por? Dice, porque me he fijado que aquí han pasado todo tipo de personas, mujeres súper atractivas, y no te has girado a mirarlas. Te has mantenido neutro, has mantenido... Dice, y eso es algo a destacar, dice, porque si te fijas, todo el mundo pues, buscando, con miradas lascivas y demás, y tú te has mantenido y tal. Y dije, wow, sin decir una palabra, simplemente siendo fiel a lo que Dios me indica, que es no mires con deseo a las mujeres, pues simplemente con ese detalle tan sencillo, una persona pudo captar, decir, no, esta persona es cristiana, porque no se comporta como los demás. Así mismo les pasó a estos chicos. No se inclinaron ante la estatua y eso llamó muchísimo la atención. Dios los preservó durante la prueba del fuego y eso luego los puso en lo alto. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Vamos a ser luz? A través de nuestra fidelidad a Dios. Y en primera de Pedro 2:12 nos dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Tu fidelidad puede hacer que alguien termine preguntando, ¿por qué eres diferente? Yo sé que aquí a todos nos han hecho esa pregunta, ¿por qué eres diferente? ¿Qué tienes tú que no tenga yo? Y que podamos decir, porque pertenezco a Cristo, porque Cristo vive en mí y Cristo me ha cambiado.
y que le puedas contar que eso bueno que ven, que antes no era así. Que eso que ahora ven un cambio, dicen, no, es que yo antes era así y Dios me ha cambiado, Dios me ha transformado. La conclusión, ¿ante quién te inclinas? ¿Ante lo que dice el mundo de que todos lo hacen, todos igual? Y eso lo vas a escuchar una y otra vez. Te van a poner a prueba. Porque van a cambiar las estatuas, van a cambiar las modas, van a cambiar las fórmulas para engatusarte. Y muchos siguen cayendo. Hay gente que ya pasa el tiempo y dice, cuando van a poner una norma absurda, yo no voy a caer. Pero claro, ahora te la cambian, te la disfrazan de otra cosa y vuelves a claudicar. Sí, lo que no, pero es que claro, como todo el mundo lo hace, yo por aquí. Que tengamos claro, cuando nos pregunten ante quién te inclinas, a quién adoras, que la respuesta sea clara y inequívoca, ante Jesucristo, solo ante Jesucristo. Porque nuestro Dios puede. Tenemos que decir que nuestro Dios puede hacer todas las cosas. Puede sanar, puede salvar, puede restaurar, puede libertar al cautivo, puede proveernos de todo lo que necesitemos. Puede abrir las puertas, incluso las puede cerrar, para que no tengamos que vivir ciertas experiencias. Puede hacer ese milagro que cambie completamente tu vida. Tenemos un Dios que puede. ¿Tenemos claro? Repetir conmigo, nuestro Dios puede. Pero ahora viene la parte más importante. ¿Y si no? Si no sucede como esperaba, seguiré confiando. Si la respuesta tarda, seguiré confiando. Si viene oposición, seguiré confiando. Si todos se inclinan, yo permanezco en pie. Porque mi fe no depende de mis circunstancias, mi fe depende de quién es Dios. Y Dios es eterno, es fiel, es justo, es un Padre que me ama, porque yo soy su hijo. Ahora quiero que cerremos los ojos y que no miremos a nadie más. Porque esto es para cada uno de nosotros, exclusivamente. No es para el hermano, ni para la hermana, ni para quien está en casa, ni quien se subió al monte a ver el eclipse. Es para ti. Y quiero hacerte 3 preguntas. ¿Ante qué te estás inclinando? ¿Ante el miedo al que dirán, el miedo al rechazo? ¿Ante el dinero, que puede ser que te sobre y no sabes qué hacer con él? ¿O que escasee en tu casa y estés afanado por conseguirlo? ¿Ante la aceptación de los demás? ¿Ante una relación que te realice como persona? ¿Ante la comodidad? ¿Ante una adicción que te tiene atrapado y atado? ¿Ante una ideología que te lleva a dividirte con las personas? ¿O ante tu propia voluntad? ¿Ante qué te estás inclinando? Segunda pregunta que te quiero hacer. ¿Dónde estás viviendo bajo la presión de todos lo hacen? ¿A qué te conduce el que todos lo hagan? ¿En tu trabajo? ¿En tus relaciones? ¿En tu manera de hablar? ¿En tus decisiones? ¿En tu vida privada? ¿En el uso que haces de Internet? ¿En aquello que haces cuando nadie te ve? ¿Dónde estás? Y tercera pregunta que quiero hacerte. ¿Puedes decirle a Dios, y si no? Señor, tú puedes, pero aunque no hagas lo que yo espero, seguiré obedeciéndote. Quiero que te lleves esto de parte de Dios. Que Dios pueda hacer todas las cosas en tu vida, pero que, y si no, déjate procesar. Acepta que vas a pasar por el horno de fuego, pero Él va a estar contigo. Él va a estar ahí para desatar todas tus ataduras, para dejar atrás todas esas estatuas, todos esos ídolos que todavía albergas en tu corazón. Y Él va a estar ahí para hacerte una persona diferente, para llevarte a una vida nueva. Y que podamos también, a través de esa transformación, de ese perfeccionamiento en todos nosotros, poder dar testimonio al mundo. Te pido ahora que te pongas en pie, vamos a orar.